Escondí a mi hijo. Hijo que mi sueldo mensual era de 45,000, viviendo modestamente para que no tuviera ni idea. En Nochebuena me invitó a cenar con los padres de su esposa. Quería ver cómo tratarían a un hombre pobre que fingía ser un anciano arruinado. No vas a creer lo que sucedió apenas crucé su umbral. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. La tetera silbó mientras mi móvil vibraba sobre la encimera de la cocina. Dejé el informe de auditoría que estaba revisando y eché un vistazo a la pantalla. Saúl, descolgué. Sí, dime. Bueno, papá, su voz llegó a mitad de una queja, como si hubiera interrumpido su conversación real. Los padres de Belén quieren que vengas a cenar en Nochebuenas a su casa, el jueves a las 9. Abracé la taza caliente con mis dedos. ¡Qué amables! Estaré encantado de ir. Una pausa. Saúl no esperaba un acuerdo tan fácil. Claro, pues bien. A través del teléfono, escuché los sonidos familiares de mi propia casa, la casa que compré hace 23 años, la casa donde Saúl y Belén habían vivido, sin pagar alquiler, durante 8 años, mientras ahorraban. La televisión murmuraba de fondo. Saúl se aclaró la garganta. Así que encontramos esta casa en la zona de Leyoa, continuó, su tono cambiando a ese sabor particular de estrés que reconocí. Tamaño perfecto, buen barrio, 750,000 balls. El problema es la entrada. Nos faltan unos 150,000. Ya sabes cómo están los bancos hoy en día. Miré alrededor de mi modesto piso, un dormitorio, limpio pero escaso. Muebles de tiendas de segunda mano, elegidos estratégicamente. Es una cantidad significativa. Sí. Bueno, la voz de Saúl se encogió de hombros. Tampoco es que tú tengas ese tipo de dinero por ahí, de todos modos. Mi mandíbula se tensó. No dije nada. Entonces, la voz de Belén irrumpió. No iba dirigida a mí, pero lo suficientemente fuerte. Simplemente dile al viejo que necesitamos dinero. Espera, da igual. Probablemente vive de la pensión o algo así. Saúl no me defendió. No hizo una pausa. Así que nada, papá. Vendrás el jueves, a las 9 en punto. Cerré los ojos brevemente. Oficina de Responsabilidad Gubernamental. GAO. Auditor principal. Sueldo mensual de 45,000 OS. Cartera valorada en 2,1 millones. Los números se movían por mi mente como lo hacían cada vez que revisaba mis estados trimestrales. Hace 20 años tomé una decisión. Criar a Saúl sin el colchón de la riqueza. Dejarle construir carácter. Aprender a valerse por sí mismo. Verle convertirse en un hombre que se ganara su camino. La ironía me quemó. Estaré allí, Saúl. ¿Debo llevar algo? Solo tú. No te preocupes. Una pausa. Luego. De hecho, quizás no aparques en la calle. El barrio de los Arizmendi es bonito. Aparca Buma a la vuelta de la esquina, o algo así. Abrí los ojos, miré mi reflejo en la ventana oscurecida que daba a las calles del centro de Bilbao. El hombre que me devolvía la mirada tenía 62 años, en forma, metódico. Un hombre que había pasado décadas analizando la mala conducta financiera, encontrando patrones que otros pasaban por alto. No llegaré tarde, dije, mi voz deliberadamente uniforme. Gracias por invitarme. Sí, adiós. Colgó sin esperar respuesta. Dejé el teléfono con cuidado. El apartamento se instaló en el silencio a mi alrededor. El zumbido del frigorífico,
el tráfico lejano, mi propia respiración. Pobreza estratégica, lo llamé una vez en mi mente. Este lugar me costaba 850 al mes, cuando podía permitirme 10 veces eso. El Seat Ibiza, usado en el garaje en lugar del Mercedes que había considerado. Trajes de segunda mano y gafas de lectura de farmacia. Todo para que Saúl aprendiera lo que significaba trabajar por algo. Caminé hacia la estantería y cogí una foto enmarcada. Saúl a los 7 años, desdentado y sonriendo, sosteniendo un certificado del concurso de deletreo de su colegio. Mejor papá, había escrito en el reverso con lápiz cuidadoso. Recordé ese día, lo orgulloso que estaba, lo duro que había trabajado en esas palabras. ¿Cuándo se convirtió ese niño en el hombre que me dijo que aparcara a la vuelta de la esquina? Dejé la foto y me dirigí a mi escritorio. Años de auditoría me habían entrenado para la documentación. Abrí mi portátil, creé un nuevo archivo, lo titulé simplemente Nochebuena 2024. Fecha: 18 de noviembre, lunes por la noche, 7:43 p.m. Llamada de Saúl Expósito. Duración: aproximadamente 4 minutos. Contenido: invitación de Nochebuena. Petición de 150K. Comentarios indirectos, despectivos. Lo tecleé todo. El dedo firme sobre las teclas. ¿Qué se dijo? ¿Qué se insinuó? Lo que escuché por encima. La voz de Belén. El silencio de Saúl. La crueldad casual de asumir que no tenía nada porque parecía no tener nada. Una auditoría siempre comenzaba con la evidencia inicial, la primera anomalía que sugería problemas más profundos. Esta fue mi primera entrada. Guardé el documento y me levanté. Caminé hacia mi armario y abrí la puerta. Los trajes que usaba para la oficina colgaban a la izquierda, hechos a medida, profesionales, apropiados para un auditor principal de mi nivel. A la derecha, empujada hacia el fondo, la ropa más vieja, la chaqueta gastada que compré en rebajas hace 15 años, los zapatos con tacones que necesitaban ser reemplazados. Necesitaba ver la verdad antes de decidir nada. Necesitaba saber en quién se había convertido mi hijo cuando pensaba que su padre no tenía nada que ofrecer. Mi mano pasó por delante de los buenos trajes, se dirigió hacia la parte trasera del perchero. El jueves estaba a 3 días. Asistiría a esta cena. Interpretaría el papel que me habían asignado. El padre pobre y vergonzoso que no podía aparcar en su bonita calle. Y observaría, escucharía, documentaría. Luego, decidiría si valía la pena salvar a mi hijo. Saqué la chaqueta vieja, la sostuve a la luz, una pequeña mancha en la solapa que nunca pude quitar del todo, un botón que no coincidía con los otros donde lo había reemplazado. Perfecta. La dejé sobre la silla de mi dormitorio y volví a la ventana. La luz de Bilbao se extendía debajo. Vidas diminutas en apartamentos diminutos. Cada uno llevando sus propios cálculos de valía y dignidad. Mi móvil permanecía en silencio sobre la encimera. El té se había enfriado. Pensé en aquel niño de 7 años con el certificado de deletreo. Me pregunté cuándo había dejado de verme a mí y había comenzado a ver solo lo que parecía faltarme. El jueves respondería a esa pregunta. Abrí mi armario de nuevo y miré los trajes que nunca usaba cuando estaba cerca de Saúl. Luego los aparté y busqué en la parte trasera del perchero. La chaqueta vieja olía ligeramente a naftalina. La luz de la mañana del lunes se filtraba por las ventanas de mi apartamento mientras examinaba la tela gastada en los codos. El color había pasado de carbón a algo más parecido a ceniza.
La había usado en una reunión del comité de presupuestos hace 9 años, antes de mis ascensos, antes de las subidas de sueldo que habían construido mi cartera hasta convertirla en algo sustancial. Serviría perfectamente. La colgué en el respaldo de la silla de mi escritorio y me vestí con mi ropa de trabajo habitual. 40 minutos después, estaba en mi Ibiza, conduciendo deliberadamente por la ruta que me llevaba aquí a pasar por mi casa real. La casa se alzaba en un tranquilo suburbio de Bilbao, modesta para los estándares del vecindario, pero sólida. 3 dormitorios, 2 baños. Construida en Mondo 98. La había comprado por 370.000 $. Su valor actual rozaba los 600.000 $. El césped necesitaba un corte. El Honda de Saúl estaba en la entrada junto al Lexus de Belén. Mi casa, su hogar. Hace 8 años, Saúl, recién casado, me había llamado. Papá, sé que es mucho pedir, pero ¿podríamos Belén y yo quedarnos en tu casa por unos meses, solo hasta que ahorremos para la nuestra? Dije que sí de inmediato. Por supuesto, hijo. Quedaos todo el tiempo que necesitéis. También es vuestro hogar. Pagaremos alquiler, obviamente, había añadido. No te preocupes por eso. Ahorra tu dinero para vuestro futuro. 8 años de ahorro. 8 años sin pagar alquiler en una casa valorada en más de $500,000. Y todavía les faltaban 150.000 $. Seguí conduciendo, mi mente trabajando con los números como trabajaba con las discrepancias en los informes de presupuesto federal. El trabajo de Saúl en la empresa de marketing pagaba 65.000 anuales. Belén gestionaba un estudio de fitness boutique. Probablemente ganaba 46.000 y ingreso combinado de 9.250 mensuales. 0 alquiler, 0 hipoteca. 8 años significaban que 888.000 habían pasado por sus cuentas. ¿A dónde había ido? El Lexus en mi entrada probablemente respondía parte de esa pregunta. En la oficina del GAO, en el centro, me instalé en mi rutina familiar. Expedientes esparcidos sobre mi escritorio, sobrecargos de contratistas, asignaciones erróneas de subvenciones, la creatividad interminable de personas que pensaban que podían ocultar dinero si lo movían lo suficientemente rápido. Me había labrado una carrera siguiendo el rastro del dinero que no quería ser encontrado. Rolando, ¿te vas pronto por Nochebuena? Marco, del cubículo de al lado, se inclinó sobre la partición, taza de café en mano. Me tomo el jueves y el viernes libre. Cena con la familia de mi hijo. ¡Qué bien! Betty está orgullosa de que la visites. Levanté la vista. Marco me había conocido hace 10 años cuando me uní a esta división. Me había visto ascender de rango, había visto las felicitaciones, conocía mi reputación de minuciosidad. No tenía ni idea del apartamento, del Ibiza, de la cuidadosa construcción de pobreza que mantenía fuera de estas paredes. Ya veremos, dije, permitiéndome una leve sonrisa. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, saqué una vieja cartera de cuero del cajón de mi escritorio. Dentro, escondida detrás de tarjetas de seguro caducadas, encontré lo que buscaba. Una foto del 8º cumpleaños de Saúl. Me había hecho una tarjeta, papel de construcción y rotulador. Mejor papá, escrito con crayón en la parte delantera. 20 años había guardado este secreto. 20 años viéndole construir su propio camino, creyendo que se ganaba todo por sí mismo. Pensé que le estaba enseñando independencia, autosuficiencia, el valor de trabajar sin una red de seguridad. Quizás solo le enseñé a menospreciar a cualquiera que percibiera como menos. Volví a guardar la pito y cerré el cajón.
El miércoles por la noche, mi móvil volvió a sonar. Saúl, solo para confirmar que sigues viniendo mañana. 9 CFY, la casa de los Arizmendi en Neguri. Tengo la dirección, dije. Estaré allí. Y papá, su voz cambió, incómoda. Quizás vístete bien, quiero decir, lo mejor que puedas. Miré el traje viejo extendido sobre mi silla. Me pondré mi mejor traje, Saúl. Claro. Vale. Nos vemos mañana. El alivio en su voz cortó más profundo que el insulto que escuché de Belén. Después de que colgó, me senté en mi escritorio y añadí a mi archivo de documentación. 20 de noviembre, miércoles, 8:17 p.m. Llamada de Saúl Expósito. Contenido: confirmación de asistencia a la cena. Petición de vestirse lo mejor posible. Preocupación implícita por mi apariencia frente a los suegros. Guardé el archivo y me dirigí a inspeccionar mi Ibiza en el garaje. 15 años, 180,000 kilómetros, pero mantenido meticulosamente. El aparcamiento del GAO albergaba Audis y Teslas de colegas de mi nivel. Yo conducía un coche valorado quizás en 2.800. La disonancia cognitiva había dejado de molestarme hace años. Limpié el interior del Ibiza, revisé la presión de los neumáticos, me aseguré de que nada te llamara la atención. No tan cutre como para ser insultante, pero claramente el vehículo de un hombre sin recursos. Mañana conduciría este coche hasta una mansión en Neguri. Lo aparcaría a la vuelta de la esquina, según las instrucciones, y caminaría a cenar con mi traje de hace una década. Y observaría a mi hijo. Ya me había memorizado el patrón. Podía recitarlo como evidencia de un falso. Hace 7 años, la primera cena con los Arizmendi. Darío había preguntado a qué me dedicaba. Soy auditor en una agencia gubernamental. Sector público. Se había reído, compartiendo una mirada con su esposa, Patricia. Bueno, alguien tiene que hacerlo, supongo. Debe ser gratificante de otras maneras. Patricia había sonreído con simpatía practicada. Saúl mencionó que vives de forma bastante sencilla, muy admirable en esta era materialista. Saúl había intervenido rápidamente. Papá siempre ha sido partidario del minimalismo, filosofía de vida, ya sabes. No era una mentira, pero tampoco la verdad. Un reenmarque que les permitía a todos mantener su cómoda narrativa. Pobre Rolando, aprovechando al máximo sus limitadas circunstancias. Qué admirable que no le molestara. No dije nada para corregirlos. Dejé que el malentendido persistiera. Porque entonces creía que Saúl sabía más. Que mi hijo entendía la diferencia entre elegir la simpleza y que la simpleza te fuera impuesta. Pero los años habían aclarado los desaires casuales, el tono de disculpa cuando me mencionaba a sus amigos, la forma en que había empezado a espaciar sus visitas a mi apartamento, como si le avergonzara ser visto entrando en un edificio sin portero. Mañana sería la prueba final. El jueves por la mañana me vestí con la misma precisión que dedicaba a la preparación de una auditoría. El traje viejo, cuidadosamente planchado, los zapatos rosados pulidos para ocultar el peor desgaste. Me miré al espejo. Un hombre que parecía estar haciendo lo mejor posible con medios limitados. La actuación estaba completa. Cerré la puerta del apartamento tras de mí y caminé hacia mi coche. La casa de los Arizmendi estaba a 40 minutos, en Neguri, uno de los barrios más acaudalados de Bilbao.
Darío había hecho su dinero en bienes raíces comerciales. La familia de Patricia tenía dinero antiguo, del tipo que es anterior a la propia constitución de la provincia. Habían construido una casa que anunciaba su estatus desde la calle. Para las 7 de la noche, sabría si valía la pena salvar a mi hijo. El motor del Ibiza arrancó suavemente. Salí de mi plaza asignada, conduje por el centro hacia la autopista. El tráfico era ligero, todos corriendo hacia sus propias mesas de Nochebuena, sus propias reuniones familiares. Me pregunté cuántas de ellas eran pruebas disfrazadas. La autopista se extendía ante mí, el sol de la mañana brillando en el capó de mi antiguo coche. Mi móvil permanecía en silencio en el portavasos. El traje me picaba en el cuello. En mi mente, revisé el marco de trabajo. Pasé 40 años desarrollando el enfoque del auditor para descubrir la verdad. Establecer la línea de base, documentar la evidencia, seguir el patrón, sacar conclusiones solo de los hechos, nunca de las suposiciones. Esta noche, recopilaría los puntos de datos finales. Entonces, sabría en qué tipo de hombre se había convertido mi hijo. Los barrios se transformaron a medida que conducía hacia el oeste. Apartamentos modestos dieron paso a casas extensas, luego a mansiones con verjas. Neguri anunciaba riqueza desde cada esquina, céspedes cuidados, vehículos de lujo, calles con nombres de árboles, cuyo mantenimiento costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba mensualmente. La finca Arizmendi se encontraba en una esquina, imponente incluso para los estándares locales. 2,3 millones, estimé por la huella y la ubicación. Calzada circular, garaje para 3 coches, paisajismo europeo. Un Mercedes ocupaba la entrada junto a un Lexus SUV blanco perla. Aparqué mi Ibiza en la calle 2 casas más abajo, como Saúl había sugerido. En el espejo retrovisor me enderecé la corbata desgastada. La tarta de calabaza comprada en la tienda estaba en el asiento del pasajero, 6,50 en el supermercado. La cogí y caminé hacia la casa. Una cortina se movió en la ventana principal. Alguien observaba. Saúl apareció en la puerta antes de que llegara. Su expresión tensa. «Papá, llegaste». Había poco tráfico. Sostuve la tarta. Traje el postre. Echó un vistazo al recipiente de plástico. Luego desvió la mirada. «Qué considerado». «Pasa». Darío Arizmendi llenó el umbral detrás de Saúl. 61 años, pelo plateado, ropa informal, cara que probablemente costaba más que todo mi atuendo. Su sonrisa era practicada, profesional, del tipo perfeccionado a lo largo de décadas de ventas. «Rolando, pasa, pasa». Su apretón de manos fue firme, territorial. «¿Sigues conduciendo ese viejo Seat? Realmente duran para siempre, ¿verdad? Ingeniería japonesa». Cumple su propósito. Patricia apareció junto a su marido, rubia y pulcra, las joyas ambas atrapando la luz. ¡Qué práctico! Saúl dice que siempre ha sido muy de la practicidad. Belén estaba detrás de ellos, su rostro rígido con algo entre vergüenza y desprecio. Más bien, necesidad, mamá. Nos condujeron a un salón que parecía sacado de una revista. Techos abovedados, muebles contemporáneos, obras de arte que parecían originales, todo posicionado para impresionar. Darío señaló un sillón de cuero en la esquina, lejos de la zona de asientos principal. «¿Bebes algo? Tengo un scotch excelente, o quizás algo más sencillo. Agua está bien. Agua, pues».
Se sirvió 3 dedos de líquido ámbar de un decantador de cristal. Así que, Rolando, trabajo para el gobierno. Estás en alguna agencia del centro. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental. Audito el gasto federal. Darío se rió, un sonido resonante que exigía atención. Ah, un burócrata. Bueno, alguien tiene que hacerlo, supongo. El sueldo debe ser adecuado. Satisface mis necesidades. Patricia se acomodó en el sofá, cruzando las piernas. Un trabajo tan importante. Estoy segura de que el servicio público es muy admirable cuando la gente no tiene otras opciones. Bebí mi agua. No dije nada. Saúl se sentó junto a Belén en el sofá de 2 plazas, su postura rígida, evitando mi mirada. Dime, continuó Darío, agitando su scotch. ¿Qué pasó? Debiste tener ambiciones cuando eras joven. Planes para algo más. Elegí mi camino deliberadamente. Una elección interesante. Su tono sugería lo contrario. Yo fui en la dirección opuesta. Empecé vendiendo coches a los 22. Fui dueño de mi primer concesionario a los 30. Ahora tengo 3. Un flujo de ingresos de millones de euros. Diferentes filosofías, supongo. La cena se sirvió en un comedor con una mesa con capacidad para 12 personas. La comida fue de catering, pavo tallado por alguien que no era Patricia, acompañamientos en platos calientes, vino que probablemente costaba más por botella que mi factura de electricidad mensual. Me colocaron en el extremo opuesto, una silla plegable barata, traída para acomodar al invitado extra. Mi tarta, comprada en la tienda, se quedó en el aparador, ignorada junto a una elaborada selección de postres profesionales. Darío dominó la conversación, gesticulando con su tenedor, rellenando su propia copa repetidamente. Acabo de cerrar el trato de mi tercer concesionario el mes pasado. Saúl, de verdad deberías venir a trabajar para mí. Hay dinero real en la venta de automóviles, no como esa cosa tecnológica. Estoy bien en tecnología, Darío. Patricia se secó los labios con una servilleta de lino. Mejor que algunos ejemplos familiares, desde luego. Me lanzó una mirada, su significado claro. Saúl siempre ha sido capaz, dije en voz baja. El tenedor de Belén tintineó contra su plato. Capaz, pero frenado. Algunas personas heredan ventajas. Saúl tuvo que construirlo todo por sí mismo. La ironía habría sido divertida si no fuera tan dolorosa. Saúl había heredado una casa. 8 años sin alquiler. Todas las ventajas que podía proporcionarle sin revelar mis recursos. Y aún así, creía en esta narrativa. Debe ser difícil, continuó Patricia. Llegar a fin de mes con un sueldo del gobierno. ¿Tienes ahorros? ¿Cuentas de jubilación? Estoy adecuadamente preparado. Darío se inclinó hacia adelante. Pero no lo suficiente para ayudar con los gastos importantes, me imagino. Saúl mencionó que encontrasteis una casa, 750.000. Zona preciosa, Leioa. ¿Necesitáis cuánto? 150.000 para la entrada. Saúl asintió. Sí, señor. Estamos trabajando en ello. ¿Qué hay de la ayuda familiar? Darío se volvió hacia mí. Rolando, ¿puedes contribuir? El momento se cristalizó. Sentí los ojos de Saúl sobre mí, esperando que confirmara lo que ya les había dicho. Que no tenía nada que ofrecer. Es una suma significativa, dije. Eso pensé. La sonrisa de Darío fue triunfante. Sin ofender, pero el trabajo gubernamental no genera riqueza, ¿verdad? No se le puede sacar sangre a una piedra. Saúl se sentó en silencio.
Ni una palabra en mi defensa, ni siquiera una protesta simbólica contra la condescendencia de Darío. Belén dejó su copa de vino. Hemos aprendido a ser realistas sobre lo que es posible de diferentes fuentes. Bueno, entonces, Darío se puso de pie, caminó hacia la silla de Saúl, le puso una mano en el hombro. Os diré algo. Patricia y yo proporcionaremos los 150,000 pos de la entrada. Un regalo de nuestra parte. No podemos dejar que nuestra hija espere eternamente por una ayuda que claramente no vendrá de otra parte. El rostro de Saúl se transformó. Darío, eso es increíblemente generoso. Gracias. Belén se levantó para abrazar a su padre. Gracias, papá. Por esto estoy agradecida por el verdadero apoyo familiar. Patricia sonrió ampliamente. Algunas familias ayudan a sus hijos a tener éxito. Eso es lo que hacen los padres cuando pueden. Vi a mi hijo aceptar a otro hombre como su benefactor. Le vi mostrar más gratitud a Darío en 30 segundos que la que me había mostrado a mí en 8 años. El insulto a Ibiza, la instrucción de aparcamiento, la silla barata al final de la mesa, todo eso podría haberlo perdonado. Pero no este silencio, no esta aceptación de mi humillación sin una sola palabra de defensa. Eso es muy generoso por parte de ambos, dije, mi tono perfectamente neutral. Pasamos al ptecazuan, sus elaborados pasteles. No, mi tarta. La conversación continuó a mi alrededor como si fuera un mueble. Los éxitos empresariales de Darío, la junta benéfica de Patricia, los planes de expansión del estudio de Belén. Saúl contribuyó con entusiasmo, animado de una manera que rara vez veía ya. A las 9:15 me puse de pie. Gracias por la cena. Debería irme. Darío apenas levantó la vista. Noche temprana. Bueno, un viaje largo de vuelta a... ¿Dónde vives estos días? Centro. Un sitio pequeño. Acogedor, estoy seguro. La sonrisa de Patricia fue despectiva. Buenas noches, Rolando. Saúl se levantó a medias, luego se volvió a sentar. Adiós, papá. No dijo. Déjame acompañarte. Ni. Conduce con cuidado. Solo un rápido despido, ansioso por volver a su familia real. Adiós, Saúl. Me detuve en la puerta. Disfruta de tu casa nueva. Caminé solo hasta mi Ibiza. Nadie me acompañó. Nadie miró desde la ventana. Me senté en el asiento del conductor. Puse la llave en el contacto, pero no giré. Mis manos estaban firmes. Mi respiración uniforme. El auditor en mí ya estaba organizando la noche en categorías, documentando la evidencia, construyendo el expediente del caso. 8 años, sin pagar alquiler en mi casa. La traición completa de esta noche. La mano de Darío en el hombro de Saúl, reclamándolo. Encendí el motor y me alejé del bordillo. En mi espejo retrovisor, la mansión Arizmendi resplandecía con luz y risas. Había visto suficiente. El viaje de vuelta me llevó más de lo habitual. Me detuve 2 veces, una en una gasolinera, solo para sentarme bajo la luz fluorescente. Una vez en un mirador del parque donde el centro de Bilbao brillaba abajo. Mi mente trabajaba, clasificando, categorizando, no con rabia, sino con algo más frío. Llegué a mi apartamento a las 10:47. El edificio estaba tranquilo, la mayoría de los residentes ya dormidos. Abrí la puerta, dejé las llaves en el cuenco junto a la entrada y me dirigí directamente a mi escritorio. Documentación, primero, siempre.
Abrí mi portátil y saqué el archivo que había empezado el lunes. Añadí una nueva entrada. 21 de noviembre, jueves, 6 p.m. 9 p.m. Ubicación: Residencia Arizmendi, Neguri. Present: Dario Arizmendi, Patricia Arizmendi, Saúl Expósito, Belén Expósito, Rolando Expósito. Tecleé todo. Los comentarios de Darío sobre mi coche, las preguntas de Patricia sobre mis finanzas, el desprecio de Belén, el silencio de Saúl, la oferta de la entrada, la gratitud de Saúl, no hacia mí, nunca hacia mí, sino hacia el hombre que había pasado la noche disminuyendo sistemáticamente todo lo que yo era. Las palabras llenaron 3 páginas, clínicas, precisas, de la forma en que yo escribiría un informe de auditoría sobre malversación financiera. Cuando terminé, ya era pasada la medianoche. Guardé el documento, hice una copia de seguridad en 3 discos separados. Luego, me recosté en mi silla. 20 años viviendo deliberadamente por debajo de mis posibilidades, enseñando independencia a Saúl. 8 años de vivienda gratuita mientras él no ahorraba nada. La traición completa de esta noche. Abrí mi software de gestión financiera. Sueldo de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. 45,000 mensuales, 23 años a este nivel, 20 más antes en grados inferiores. Ganancias totales de la carrera durante 40 años gestionadas de forma conservadora. Cuenta corriente, 118,000, cuentas de ahorro, 388,000, cartera de inversión, 1,830,000, jubilación, 780,000. Activos líquidos totales, 3,116,000. La casa donde vivía Saúl sin alquiler, 600,000 valor actual. Hipoteca pagada hace 12 años. Activos totales, 3,716,000. Me quedé mirando los números. 3,7 millones que mi hijo pensó que no existían. 3,7 millones que podrían haber evitado la humillación de esta noche con una sola frase. Pero yo había querido saber quién era él realmente. Ahora lo sabía. El viernes por la mañana llegó con lluvia gris. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina y abrí mi portátil de nuevo. Primera búsqueda. Ley de herencia de España. Desheredación de hijos. Los resultados fueron claros. La ley española permitía la desheredación completa, aunque era compleja, se podía hacer con causa justificada, como el maltrato psicológico grave. Un testamento, correctamente ejecutado, con lenguaje explícito y motivos claros, podría funcionar. Segunda búsqueda. Ley de desahucio. España. Familiares. Más complejo. 30 días de preaviso mínimo. La ocupación legal durante 8 años podría crear complicaciones. Necesitaría un abogado. Tercera búsqueda. Transmisión de propiedad por fallecimiento, España. Esto no era tan simple como en Oregón, ya que la legítima era compleja en España. Necesitaría un abogado que asegurara que Saúl no heredaría automáticamente la casa. Podría nombrar a cualquier persona, cualquier organización, cualquier obra benéfica. Él no tendría nada. Pasé la tarde organizando documento. Escritura de propiedad, registros fiscales, estados financieros, los 8 años de documentación que mostraban que Saúl había vivido sin pagar alquiler, sin pagar nada a la hipoteca, servicios o mantenimiento. Sus declaraciones de impuestos que le ayudé a presentar hasta hace 3 años, mostrando sus ganancias sustanciales. La lluvia se intensificó.
Almorcé, apenas probándolo, volví a mi portátil. Al anochecer tenía el marco de trabajo, un enfoque legalmente sólido y moralmente justificado. 1. Nuevo Testamento, desheredando explícitamente a Saúl con un lenguaje claro que explicara el porqué. Todo a una obra benéfica, quizás organizaciones que apoyaran a niños de acogida u oportunidades educativas para jóvenes desfavorecidos, niños que realmente necesitaban ayuda, a diferencia de mi hijo, que había malgastado 8 años de ventajas. 2. La propiedad a una entidad benéfica para que Saúl tuviera que desalojar en un plazo de 30 días tras mi muerte. Pero primero, necesitaba que se fuera mientras yo aún vivía. El sábado por la mañana me vestí de manera informal y pasé por mi casa. El Honda de Saúl estaba en la entrada, el Lexus de Belén al lado, luces encendidas en la cocina. Estaban en casa, probablemente discutiendo su nueva casa, celebrando la generosidad de Darío. Mi casa, mi capital, mi regalo convertido en un arma contra mí. Volví a mi apartamento e hice una llamada telefónica a un colega que había pasado por un divorcio complicado. Marco, soy Rolando. Necesito una recomendación de abogado, derecho inmobiliario y de sucesiones. ¿Todo bien? Solo estoy planificando con antelación. Alguien minucioso. Vidal Prieto. Manejó mi acuerdo de propiedad. No se anda con chiquitas. ¿Quieres su número? Lo anoté y abrí mi correo electrónico. El sitio web de Vidal Prieto era profesional. 40 años de experiencia, planificación patrimonial, derecho de propiedad, situaciones familiares complejas, oficina en el centro de Bilbao, a poca distancia de mi apartamento. Redacté el correo electrónico con cuidado. Asunto: solicitud de consulta, planificación patrimonial y asunto de propiedad. Estimado señor Prieto, busco asesoramiento legal con respecto a la planificación patrimonial y un asunto de propiedad que involucra ocupación familiar. Soy un empleado federal de 64 años, con activos sustanciales y bienes inmuebles. Necesito ejecutar un testamento integral, establecer una transferencia de propiedad y abordar la ocupación actual de mi residencia principal por miembros de la familia. Tengo la documentación preparada y estoy listo para proceder rápidamente. Por favor, indique su disponibilidad para una consulta inicial. Saludos cordiales, Rolando Expósito. Lo leí 2 veces, revisé si había errores tipográficos y le di a enviar. El correo electrónico se fue con un sonido silencioso. Me recosté en mi silla, el café enfriándose a mi lado en el escritorio. Fuera de mi ventana, Bilbao seguía su rutina de sábado. Gente comprando, comiendo, viviendo sus vidas ordinarias. Pasé 40 años construyendo seguridad financiera. 20 años escondiéndola para enseñarle independencia a mi hijo. 8 años proporcionándole vivienda gratuita, mientras él no ahorraba nada y aprendía a despreciarme por parecer no tener nada. Anoche se sentó en silencio mientras otro hombre pagaba su futuro. Esta mañana comencé el proceso de eliminar cada ventaja que le había dado. Mi móvil permaneció en silencio sobre el escritorio. Saúl no había llamado, no había enviado mensajes, probablemente ni siquiera pensó en cómo había llegado a Hueca, si estaba herido, si había comido algo más allá de la cena que apenas probé. Abrí mi software financiero de nuevo, miré los números una vez más. 3,7 millones, 40 años de planificación cuidadosa. Nada de eso llegaría nunca a Saúl. Saqué el archivo con mi documentación. 3 partes ahora, cronológicas, detalladas,
condenatorias. Lo imprimí. 3 copias. Las puse en carpetas separadas. Una para mis registros, una para el abogado, una para la copia de seguridad. Al mediodía había organizado todo lo que un abogado necesitaría. Escritura de propiedad, 8 años de facturas de servicios públicos que mostraban la propiedad exclusiva, declaraciones de impuestos, el panorama financiero completo. El plan era simple, legalmente hermético, moralmente justificado. Saúl había tomado su decisión. Ahora yo tomaría la mía. Cerré mi portátil y miré alrededor de mi pequeño apartamento. El espacio que elegí, la vida que construí, los recursos que controlaba. El lunes, probablemente, sabría de Vidal Prieto. Programaríamos una consulta. Para la próxima semana, tendría documentos redactados. Saúl podía tener su casa nueva. El regalo generoso de Darío, la vida que había elegido con su familia real. Simplemente no tendría la mía. El fin de semana transcurrió en una preparación cuidadosa. Reuní extractos bancarios, escrituras de propiedad, resúmenes de cuentas de jubilación, los organicé cronológicamente, con referencias cruzadas por tipo de cuenta. Cuando la asistente de Vidal Prieto llamó el lunes por la tarde con un horario de cita para el miércoles por la mañana, estaba listo. El miércoles llegó frío y claro. La oficina de Vidal Prieto ocupaba 2 pisos de un edificio con fachada de cristal cerca de la Plaza Moyúa. Profesional, pero no ostentosa. Sillas de cuero, estanterías organizadas, la tranquila eficiencia de un lugar centrado en la sustancia sobre la apariencia. Vidal me recibió en la sala de conferencias, de unos 40 años, con canas en las sienes, un apretón de manos directo. Señor Expósito, gracias por venir. Entiendo que necesita ayuda con la planificación patrimonial. Dejé mi portafolio de cuero sobre la mesa y lo abrí. Necesito desheredar a mi hijo de forma completa y permanente. ¿Puede la ley española lograr esto? Sí, puede. La ley española permite desheredar a hijos adultos por causas justificadas, como el maltrato psicológico. Debe ser explícito. Se sentó frente a mí, bolígrafo listo. Cuénteme la situación. Saqué mi documentación. Primero, las notas escritas a mano de Nochebuena. Luego, extractos bancarios que mostraban mis cuentas. Escritura de propiedad de la casa. Testamento actual que dejaba todo a Saúl. Resúmenes de jubilación. Los dispuse en pilas organizadas entre nosotros. Mi hijo me mostró quién es cuando pensó que no tenía nada. Ahora que estoy seguro de su carácter, no recibirá nada. Vidal leyó mi documentación metódicamente. Ocasionalmente tomaba notas, hacía preguntas aclaratorias. Cuando llegó a mi resumen financiero, levantó ligeramente las cejas. Usted tiene activos sustanciales. Solo la casa vale 600,000 $, pagada hace 12 años. Mi hijo ha vivido allí sin pagar alquiler durante 8 años, acumulando 0 ahorros y aprendiendo a avergonzarse de mí. Ya veo. Vidal dejó la escritura a un lado. Y sus activos líquidos, 1,2 millones en ahorros e inversiones, 780,000 en cuentas de jubilación. Deslicé otro documento. Esto muestra sus ingresos durante esos 8 años. Combinados con las ganancias de su esposa, deberían haber ahorrado más de 1 millón. No tienen nada. Vidal asintió lentamente. Lo quiere blindado, sin lagunas, sin oportunidades de reversión. Sacó una libreta legal y comenzó a esbozar opciones para la casa. Explicó 2 enfoques: la legítima estricta o una venta con usufructo. La venta con usufructo era más limpia,
más difícil de impugnar. La propiedad se transferiría automáticamente a un beneficiario de mi elección, una entidad benéfica, por ejemplo. Para los activos líquidos, un nuevo testamento era sencillo. Nombrar a cualquier beneficiario, incluir un lenguaje de desheredación explícito y motivado. ¿Quién recibe su patrimonio?, preguntó Vidal. Lo había considerado durante el fin de semana. Sin alternativas familiares. No tenía hermanos. Mis padres habían fallecido hace mucho tiempo. Quiero que el dinero vaya a niños que realmente lo necesiten. Niños de familias sin recursos. La Fundación Educativa de Bilbao ofrece becas a estudiantes de bajos ingresos, de buena reputación, establecida, perfecta para legados. Eso funciona. Los niños que no tienen nada se beneficiarán de lo que mi hijo dio por sentado. Vidal se permitió una leve sonrisa. Hay una cierta poesía en esa elección. Hay justicia en ello. Me describió el cronograma. Redactar Nuevo Testamento, 1 semana. Preparar la documentación de la casa, 1 semana. Requerido ante notario con Javier Uribe, un notario de confianza en el edificio. Tasación de la propiedad recomendada con Kepa Goicoet Sea, tasador licenciado. Cronograma total, 2 semanas para completar todos los documentos. Una vez ejecutados, enfatizó Vidal, estos documentos son extremadamente difíciles de impugnar. Su posición federal prueba su competencia, pero recomiendo documentación adicional. Fechas, conversaciones, razones para la desheredación. También considere una evaluación cognitiva de su médico. Crea un registro médico de competencia al firmar. Asentí. Mis evaluaciones anuales de salud como empleado federal están al día. Todo normal, sin problemas cognitivos. Perfecto. Traiga esos registros a la firma. Durante las siguientes 2 semanas, me familiaricé íntimamente con el proceso. Vidal envió borradores para revisión. Leí cada página con cuidado. Mis años analizando documentos federales complejos me sirvieron bien. Solicité cambios de lenguaje específicos, aclaraciones, disposiciones adicionales. La tasación de la propiedad requería coordinación. Llamé a Saúl un martes por la noche. Saúl, voy a tasar la casa el próximo martes. El tasador necesitará acceso. ¿Tasar? ¿Por qué? Propósitos de seguro. Valoración de propiedad rutinaria. ¿Estarás en casa? No, estaré en el trabajo. Belén podría estar aquí. Esto parece repentino. Está pendiente. Coordinaré con el tasador. Será profesional y rápido. Vale, supongo que está bien. Kepa Goicoet Sea realizó la tasación según lo programado. Lo acompañé. Era mi propiedad, después de todo. Saúl no estaba en casa. Belén se había ido a su estudio. Caminar por la casa se sintió extraño. Los muebles de Saúl, las elecciones decorativas de Belén, sus vidas construidas en mi espacio, sin pago ni aprecio. Kepa midió habitaciones, fotografió características, anotó mejoras. La tasación arrojó 600.000, valor de mercado justo. A mediados de diciembre, todos los documentos estaban listos. Vidal programó la firma para un miércoles por la tarde. La notaría de Javier Uribe ocupaba una esquina del segundo piso del bufete de abogados. Escritorio pequeño, sello oficial montado en la pared, archivadores de documentos registrados. 2 testigos, personal del bufete, estaban junto a la pared. Javier revisó mi tarjeta de identificación federal, verificó mi identidad. Deslizó el Nuevo Testamento sobre el escritorio. Señor Expósito, necesito verificar que entiende estos documentos. Este testamento revoca todos los testamentos anteriores
y dirige todo su patrimonio a la Fundación Educativa de Bilbao. ¿Lo entiende? Completamente. Y esta disposición de propiedad transfiere la propiedad de su casa a la misma fundación tras su fallecimiento. Su hijo, que reside actualmente allí, no es beneficiario. ¿Entiende esto? Lo entiendo. Esa es mi intención. Muy bien. Por favor, firme aquí, aquí e iniciale aquí. Firmé con trazos deliberados. El bolígrafo se movió suavemente por las páginas. Luego la documentación de la casa. Javier aplicó su sello. El sello hizo un sonido definitivo que resonó en la habitación silenciosa. Me entregó los documentos. Estos están ahora en vigor. La documentación de la propiedad necesita registro en el ayuntamiento. A la mañana siguiente, llevé personalmente la documentación registrada a la oficina de registro del Ayuntamiento de Vizcaya. Quería verlo entrar en el registro público yo mismo. El empleado lo procesó de manera eficiente. Me proporcionó una copia sellada con el número de registro oficial. Sostuve el documento, leí el sello. Real ahora. Permanente. La casa nunca sería de Saúl. Esa tarde, regresé a la oficina de Vidal para nuestra reunión final. Todos los documentos están ejecutados y registrados, confirmó. Su plan patrimonial ya está en vigor. ¿Cuándo planea informar a su hijo? Poco después de las fiestas. Quiero que disfrute de una Nochebuena más, creyendo que va a obtener millones. Vidal se recostó en su silla. Eso es notablemente comedido. La mayoría de los clientes en su situación actúan de inmediato. No estoy actuando por rabia. Estoy actuando con certeza. Unas semanas más no cambiarán nada. Asintió. Llámeme si necesita algo. Y señor Expósito, lo ha hecho correctamente. La documentación es minuciosa. El fundamento legal es sólido. Salí de su oficina llevando copias de cada documento. Los originales estaban archivados en el almacenamiento seguro de Vidal, con copias adicionales en mi caja fuerte del apartamento. La Nochebuena llegó y se fue. Saúl envió un breve mensaje de texto. Deseos festivos genéricos. Nada personal. Sin invitación para celebrar juntos. Sin reconocimiento de la Nochebuena, que lo había cambiado todo. Pasé el día de Navidad organizando mis archivos, revisando mi documentación, preparándome para lo que venía después. A principios de enero estaba listo. Le envié un mensaje de texto a Saúl a principios de enero. Breve, neutral. Necesito hablar contigo. Café el miércoles por la tarde. Cafetería del centro en la calle Barrencal. Su respuesta llegó horas después. Claro. ¿De qué se trata? Mejor en persona. El miércoles llegó gris con lluvia. Llegué a la cafetería primero. Seleccioné una mesa en la esquina cerca de la ventana. Pedí café solo. Observé la calle hasta que apareció Saúl, caminando rápido, los hombros encorvados contra el clima. Se sentó frente a mí, la confusión evidente. ¿Qué es eso, chico? ¿Qué está pasando? Sonaba serio. Bebí mi café. Dejé que el momento se asentara. Quiero contarte algo que hice hace 20 años. Una decisión sobre cómo criarte. Saúl frunció el ceño. Vale. Cuando tenías 15 años, ganaba aproximadamente 185,000 anualmente como auditor federal principal. Tenía una cartera de inversión sustancial, ahorros significativos, activos reales. Podría haberte dado cualquier cosa. Colegios privados, coche nuevo, universidad pagada íntegramente. Su expresión cambió, incierta ahora. En cambio, elegí vivir modestamente. Dejarte creer que teníamos recursos limitados. Quería que aprendieras la independencia, la autosuficiencia, el valor del trabajo. Dejé mi taza.
Quería ver en quién te convertirías sin el colchón de la riqueza obvia. El rostro de Saúl palideció. ¿Estás bromeando? Te estoy diciendo la verdad que he escondido durante 2 décadas. La pobreza por la que te has avergonzado. Estratégica. El apartamento modesto. El coche viejo. Los trajes gastados. Elecciones, no necesidades. Sus manos agarraron el borde de la mesa. ¿Por qué harías eso? Para ver en quién te convertirías, para entender tu carácter cuando pensaste que no tenía nada. Mantuve mi voz nivelada, profesional. La Nochebuena me mostró todo lo que necesitaba saber. Nochebuena, eso fue tú aceptando el dinero de otro hombre sin defender a tu padre. Eso fue tú sentado en silencio mientras los Arismendi me humillaban sistemáticamente. Eso fue tú diciéndome que aparcara a la vuelta de la esquina porque mi coche era vergonzoso. La boca de Saúl se abrió, se cerró. Yo no. Lo hiciste y lo documenté. Cada palabra, cada silencio, cada momento de traición. Saqué un sobre de mi chaqueta. Hace 2 semanas, completé nuevos documentos patrimoniales. Un testamento que te deshereda por completo. Una disposición de propiedad por fallecimiento, eliminándote como beneficiario de la casa. Todo va a la Fundación Educativa de Bilbao. Becas para niños de familias de bajos ingresos. Deslicé el sobre. Estas son copias. Los originales están ejecutados, notariados y registrados en el Ayuntamiento de Vizcaya, legalmente vinculantes. Saúl se quedó mirando el sobre como si contuviera veneno. No puedes. Sí que puedo. La ley española permite la desheredación completa de hijos adultos. Vidal Prieto, mi abogado, se aseguró de que todo sea legalmente hermético. Me mostraste quién eres, Saúl. Ahora recibirás la herencia que te has ganado. Nada. Sus manos temblaron mientras abría el sobre. Escaneó los documentos. Su rostro se transformó. Shock, incredulidad, horror naciente. ¿Esto es por Nochebuena? ¿Porque no te defendí lo suficiente? Eso es una locura. Es por 8 años, sin pagar alquiler en mi casa. Por cada comentario despectivo, cada mirada avergonzada. Cada momento en el que me trataste como un fracaso. La Nochebuena no fue la causa, fue la confirmación. Papá, por favor. He vivido en un apartamento de 850 mientras tú disfrutabas de 600,000 de mi capital. He conducido un Ibiza de 15 años mientras tú y Belén no acumulabais nada a pesar de que vuestros ingresos combinados superaron el 1.000.000 de euros en 8 años. Tuviste todas las ventajas y solo aprendiste el desprecio. La respiración de Saúl se aceleró. Yo no lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo si nunca me lo dijiste? Tu ignorancia de mis recursos no excusa tu trato hacia quien pensaste que yo era. Aceptaste el dinero de Darío por encima de tener cualquier relación con un padre que creías que era pobre. Eso me dice todo sobre tus valores. Puedo cambiar. Tienes 32 años, Saúl. Ya eres lo suficientemente mayor para saberlo. Lo suficientemente mayor para haber mostrado un respeto básico, independientemente de mis finanzas percibidas. Se echó hacia atrás de la mesa. Se levantó, se volvió a sentar. Su móvil vibró. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Necesito, contestó. Ahora no, Belén. Su voz se escuchó al otro lado de la mesa, chillona y exigente. No pude distinguir palabras, pero el tono era claro. El rostro de Saúl se desmoronó.
Me acaba de decir que tiene 3,7 millones. No, yo no lo sabía. Por supuesto que no lo sabía. Escuchó, su rostro contorsionándose. Ya lo hizo. Documentos legales registrados. Otra pausa. No lo sé. Déjame. Ella estaba gritando ahora. Gritos reales. Saúl apartó el teléfono de su oreja, haciendo una mueca. Necesito ir a casa, dijo finalmente. Necesitamos hablar de esto. No hay nada que discutir. Los documentos están archivados. Mi decisión es final. Los padres de Belén, Darío, conoce abogados. Que los contrate. Vidal Prieto se especializa en derecho de sucesiones. Cada documento fue preparado para resistir impugnaciones. Puedes gastar tus ahorros en honorarios legales, si quieres. Perderás. Saúl se puso de pie, tambaleándose ligeramente. ¿Cómo puedes hacer esto? Soy tu hijo. Y me mostraste exactamente lo que eso significa para ti. Me levanté también, recto en mi abrigo. La casa es mía. El dinero es mío. Nada de eso fue nunca tuyo. A pesar de 8 años de vida gratuita y toda una vida de expectativas, tomaste tus decisiones. Ahora vive con ellas. Salí de la cafetería mientras él seguía de pie allí, los documentos esparcidos por la mesa, el móvil pegado a la oreja y la voz de Belén atravesando el espacio entre nosotros. En mi coche, me senté por un momento antes de encender el motor. Al otro lado de la calle, a través de la ventana de la cafetería, pude ver a Saúl desplomarse de nuevo en su silla, con la cabeza entre las manos. Encendí el Ibiza y me incorporé al tráfico. El primer golpe había caído. Ahora esperaría a ver cómo responderían. 10 días pasaron después de la reunión en la cafetería. Volví a mi rutina. Trabajo, casa, el ritmo tranquilo de mi vida. Saúl llamó 2 veces. No contesté. Luego llegó la carta certificada que requería mi firma. Sabía lo que era antes de abrirla. La cartera esperaba mientras yo firmaba la almohadilla bata electrónica. Le di las gracias, cerré la puerta y me senté a la mesa de la cocina. El sobre era grueso, formal, con el membrete de Herrera y Colmenar, un prominente bufete de abogados de Bilbao conocido por litigios agresivos. Usé un abrecartas en lugar de rasgar el sobre. Dentro, 12 páginas de presentación legal. Saúl Expósito, demandante, contra Rolando Expósito, demandado. Impugnación de testamento. Alegaciones de capacidad disminuida, influencia indebida, inestabilidad emocional evidenciada por la repentina desheredación del único hijo. Fotografié cada página con mi móvil, luego llamé a Vidal Prieto. Han presentado la demanda, dije cuando contestó. Esperado. ¿Puedes venir mañana por la mañana? Al día siguiente, Vidal extendió la demanda sobre su mesa de conferencias. La leyó por completo, ocasionalmente tomando notas, su expresión impasible. Esto es un Hail Mary Pass, jugada de desesperación, dijo finalmente. Esperan intimidarte para que llegues a un acuerdo. La ley española es clara. Los adultos competentes pueden desheredar a cualquiera por cualquier motivo justificado. Tienes registros médicos, registros laborales, razonamiento documentado. Esto no tendrá éxito, pero requerirá tiempo y energía. Lucha sin cuartel. Eso es lo que esperaba que dijeras. Vamos a enterrar los puzzles en documentación. Durante la semana siguiente, proporcioné todo lo que Vidal solicitó. Renovación de mi habilitación de seguridad de hace 6 meses,
verificaciones de antecedentes gubernamentales que requerían evaluación psicológica, resultados de exámenes físicos anuales, todo normal, sin deterioro cognitivo, evaluaciones de desempeño del GAO, calificaciones consistentemente excelentes. Vidal lo compiló en una fortaleza de pruebas. Herrera y Colmenar es caro, señaló Vidal. Alguien con recursos está financiando esto. Darío Arizmendi, el suegro de Saúl. Eso explica el enfoque agresivo. Están acostumbrados a comprar resultados. Las cartas comenzaron a llegar la segunda semana de febrero, escritas a mano, la letra familiar de Saúl en papel de color crema. La primera era de 3 páginas de disculpa divagante, tontería juvenil, malentendidos, promesas de ser mejor. La segunda hacía referencia a recuerdos específicos, enseñarle a montar en bicicleta a los 7 años. Ese padre no abandonaría a su hijo ahora. Leí cada carta por completo. Las archivé en una carpeta etiquetada. Saúl, febrero 2025. No respondí a ninguna. Reconocí la manipulación cuando la vi. A mediados de febrero sonó mi móvil. Número desconocido. Rolando Expósito. Rolando. Soy Darío Arizmendi. Hablemos de hombre a hombre, de empresario a empresario. ¿Cuál es tu precio? Cambié el móvil a altavoz. Comencé a grabar. Mi precio. Todo el mundo tiene un precio. ¿Quieres dejar dinero a la caridad? Bien. Nombra la cantidad que quieres para ti y arreglaremos esto. Esto no se trata de dinero, señor Arizmendi. Se trata de carácter. Saúl falló una prueba que no sabía que estaba tomando. La voz de Darío se endureció. No seas ingenuo. Todo se trata de dinero. Solo estás jugando a hacerte de rogar. 185,003. No puedes comprar tu salida de esto. Adiós. Colgué, guardé la grabación. Esa emoción se la envié por correo electrónico a Vidal con una marca de tiempo. La tercera llamada de esa semana vino directamente de Belén. La primera vez que me llamaba. Rolando, soy Belén. Llamo porque creo que todos necesitamos dar un paso atrás. Somos familia. La familia no debería pelear así. Nos convertimos en extraños en Nochebuena. Esta llamada no cambia eso. Su voz cambió, más dulce, casi suplicante. Estoy intentando disculparme. ¿Podemos cenar? ¿Hablar correctamente? Tu disculpa está motivada por el dinero, no por el remordimiento. La respuesta es no. Estás siendo irrazonable. Saúl es tu único hijo. Y me mostró exactamente lo que eso significa para él. Adiós, Belén. Colgué. Ella volvió a llamar de inmediato. Rechacé la llamada. Llamó 3 veces más esa noche. Bloqueé su número. Vidal presentó nuestra contramoción a finales de febrero. La documentación era abrumadora. 40 años de empleo federal, revisiones anuales de competencia, registros médicos, mi análisis escrito del comportamiento de Saúl desde Nochebuena en adelante, declaraciones de testigos de colegas sobre mi capacidad profesional. El proceso de planificación patrimonial en sí mismo demuestra competencia, escribió Vidal en la presentación. El señor Expósito investigó la ley española, consultó a profesionales legales, tomó decisiones informadas durante varias semanas, ejecutó documentos correctamente. Estas no son las acciones de alguien con capacidad disminuida. La vista se programó para finales de febrero. Me vestí con mi traje de trabajo, profesional, apropiado para un auditor federal principal.
Vidal me recibió fuera de la sala del tribunal. Mantén la calma. Responde a las preguntas directamente. Muéstrales exactamente quién eres, me aconsejó. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Saúl se sentó en la mesa del demandante con su abogada de Herrera y Colmenar, una mujer de unos 40 años, traje caro, confianza practicada. Belén se sentó en la galería detrás de ellos. Darío no estaba presente. La jueza era una mujer de unos 60 años. Yo. Jueza Patricia Montes, según la placa de identificación. La abogada de Saúl presentó primero, alegando que la repentina desheredación de Rolando indicaba perturbación emocional. Argumentó que ningún padre racional cortaría a su único hijo sin causa. Sugirió que yo había sido influenciado o coaccionado, aunque no pudo identificar por quién. Vidal contrarrestó con documentación, pasó mis registros de empleo a la jueza, la renovación de mi habilitación de seguridad que requería evaluación psicológica, exámenes físicos anuales, evaluaciones de desempeño, mis notas escritas a mano de Nochebuena, fechadas y detalladas. El señor Expósito es un auditor federal principal, declaró Vidal. Pasó una rigurosa verificación de antecedentes hace 6 meses. Ha documentado su razonamiento claramente. Planeó este cambio patrimonial metódicamente durante meses, consultando hacia profesionales, tomando decisiones informadas. Esto es manual de competencia. La jueza Montes revisó los materiales. Luego me miró. Señor Expósito, usted cambió su testamento después de 40 años. ¿Puede explicar esta decisión? Mantuve su mirada. Hablé claramente. Sí, señoría. Mantuve mi estado financiero en privado para enseñarle independencia a mi hijo. En Nochebuena, aprendí cómo trata a las personas que cree que no tienen nada. Su carácter, cuando se puso a prueba, fue insuficiente. Esto parece una respuesta dura a una sola cena. No fue una sola cena, señoría. Fueron 8 años de tomarse ingratitud, culminando en una noche donde mostró sus verdaderos valores. Lo documenté todo. Ella me estudió durante un largo momento. Me parece usted bastante competente, señor Expósito. Gracias. Ella revisó las presentaciones de Vidal de nuevo, luego las presentaciones de la abogada de Saúl. La sala estaba en silencio, excepto por el crujido del papel. Finalmente, levantó la vista. He revisado la evidencia. El señor Expósito es claramente competente. Ha documentado su razonamiento. La ley española permite la desheredación con causa justificada. La impugnación se desestima. El rostro de Saúl se desmoronó. Su abogada recogió sus papeles rápidamente, profesionalmente, enmascarando su derrota. Belén se quedó congelada en la galería. Fuera del juzgado, Saúl me llamó desde el hall. Papá, por favor, solo habla conmigo. 5 minutos. Es todo lo que pido. Me detuve por un segundo, le dejé verme, oírle, reconocer su presencia. Luego seguí caminando. Vidal se puso a mi lado, creando una barrera física. En mi coche, me senté por un momento antes de encender el motor. La impugnación legal había fallado. El dinero de Darío no les había comprado nada más que costosos honorarios legales y documentación pública del fracaso de Saúl. Conduje de vuelta a mi apartamento. La victoria se sintió apropiada, no de celebración. El sistema había confirmado lo que yo sabía. Mi decisión era sólida, mi razonamiento válido, mis acciones legales. Pero sabía que no se detendrían por completo. El testamento estaba seguro ahora, probado y aprobado por el tribunal.
Eso dejaba un activo restante, la casa donde vivían Saúl y Belén sin pagar alquiler. Sospeché que ese sería su próximo campo de batalla. Estaba listo. 3 semanas pasaron después de la victoria judicial. Volví al trabajo, completé mis informes de auditoría trimestrales, mantuve mi rutina. Luego, un martes por la noche, a finales de marzo, llamé a Vidal Prieto. Pieto, quiero recuperar mi casa. Vidal se quedó en silencio por un momento. ¿La propiedad donde vive Saúl? La propiedad que poseo, donde Saúl ha vivido sin contrato ni pago durante 8 años. La ley española requiere un preaviso de 60 días para la terminación sin causa. Tendrá que entregar una notificación por escrito, documentar la entrega, luego presentar una demanda de desahucio si no desalojan voluntariamente. Redacta la notificación. Vidal preparó el documento esa semana. Era formal, legalmente preciso. Notificación de extinción de precario. Efectiva, 1 de abril. Saúl tenía 60 días para desalojar la propiedad. No se requería causa bajo la ley española. Propietario ejerciendo sus derechos. El 1 de abril conduje a mi casa a las 10 de la mañana. El Honda de Saúl se había ido. Estaría en el trabajo. El Lexus de Belén estaba en la entrada. Llamé a mi propia puerta principal. Belén contestó, la confusión cruzando su rostro. Rolando, ¿qué haces? Estoy entregando una notificación legal. Le entregué el sobre. 60 días para desalojar. Tú y Saúl tenéis que iros antes del 1 de junio. Ella se quedó mirando el sobre. ¿Desalojar? Esta es la casa de Saúl. Esta es mi casa. La compré hace 23 años. La pagué hace 12. Saúl ha vivido aquí sin pagar alquiler por mi permiso, el cual estoy retirando ahora. Su rostro se puso blanco. No puedes simplemente echarnos. Tenemos derechos. Tenéis 60 días. Lee la notificación. Explica todo. Me di la vuelta para irme. Estás cometiendo un error. Su voz se elevó. Darío luchará contra esto, contra esto. Miré hacia atrás. El dinero de Darío no pudo anular el testamento. No impedirá que un propietario recupere su propia casa. 1 de junio, fuera. Caminé hacia mi coche. Fotografié la casa en mi visita. Anoté la hora y la fecha. Documentación. Vidal presentó la acción de desahucio a mediados de abril, exactamente como se requería cuando Saúl y Belén no respondieron a la notificación. El tribunal programó una vista para mediados de mayo. La vista fue procesal, rápida. Presenté la escritura de propiedad que mostraba la propiedad exclusiva. Mostré documentación de que Saúl nunca había pagado alquiler. No tenía contrato, ocupaba solo por permiso verbal. Presenté la notificación de desalojo, entregada el 1 de abril. El nuevo abogado de Saúl, un bufete diferente, menos caro que Herrera y Colmenar, argumentó que 8 años de ocupación crearon alguna forma de derecho de inquilino. La jueza rechazó el argumento de inmediato. Sin contrato, sin alquiler, sin documentación de ningún acuerdo de alquiler. Esto es ocupación permisiva que el propietario puede terminar. El preaviso de 60 días fue correcto. Ordeno a los inquilinos que desalojen antes del 1 de junio o se enfrentarán a la expulsión forzosa. Saúl se sentó rígido en su asiento. Belén no estaba presente. Probablemente no podía enfrentarse a otra derrota judicial. Afuera, Saúl se acercó a mí en el aparcamiento. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Abrí la puerta de mi coche. Esa no es mi preocupación. No podemos pagar el primer mes y la fianza de un lugar decente.
no con la entrada que se fue a los AFAO a los abogados de Darío. Tuviste 8 años de vivienda gratuita para ahorrar dinero. No ahorraste nada. Esas son tus decisiones, Saúl. Vive con ellas. Estás disfrutando esto, viéndonos sufrir. Mantuve su mirada. No lo estoy disfrutando, lo estoy implementando. Hay una diferencia. Me alejé conduciendo. En mi espejo retrovisor, Saúl estaba de pie en el aparcamiento, derrotado. Los días se arrastraron hacia el 1 de junio. Me enteré por canales indirectos. Un colega conocía a alguien que conocía a la hermana de Belén, que habían encontrado un apartamento abarrotado de 2 dormitorios en un barrio menos deseable. Alquiler de a 2.000 mensuales, sin ayuda de Darío para la fianza. Aparentemente, se había cansado de financiar sus pérdidas legales. El 1 de junio llegó en domingo. Conduje a la casa al mediodía. Un camión de mudanzas estaba en la entrada, casi vacío. Saúl y Belén sacaban las últimas cajas. Aparqué en la calle y esperé. Que me vieran mirando. Que entendieran que esto era real. Final forzoso. El camión de mudanzas partió a las 2 de la tarde. El Honda de Saúl lo siguió. El Lexus de Belén se fue minutos después. Esperé otra hora, luego me acerqué a la huechillera. La puerta principal estaba abierta. Dentro, la casa estaba vacía, excepto por marcas de rozaduras en el suelo, agujeros de clavos en las paredes, las impresiones fantasma de los muebles en la alfombra. Se habían llevado todo, no dejaron nada. Caminé por cada habitación. El dormitorio donde Saúl durmió durante 8 años. La cocina donde Belén había cocinado comidas en mi casa, sin aprecio. El salón donde habían construido su vida sobre mi generosidad mientras aprendían a despreciarme. En el dormitorio principal encontré una nota en el suelo. La letra de Saúl. Has ganado. ¿Estás feliz ahora? La recogí, la leí 2 veces, luego la puse en mi bolsillo. No estaba feliz. La felicidad no era el objetivo. La justicia era el objetivo. Las consecuencias eran el objetivo. Enseñar que la vivienda gratuita y la riqueza heredada no eran derechos, sino privilegios que podían retirarse. Cerré todas las puertas, revisé todas las ventanas. La casa estaba segura, vacía, mía de nuevo. Mi móvil vibró. Mensaje de texto de Vidal. Confirma que están fuera. La propiedad es tuya. Bien hecho. Me quedé en el porche delantero, las llaves en la mano. 8 años de vivienda gratuita terminaron con una orden judicial. Saúl lo había llamado cruel. Yo lo llamé consecuencias. En algún lugar de Bilbao, Saúl y Belén desempaquetaban en el apartamento que podían pagar con poco aviso. El dinero de Darío se había agotado después de 2 derrotas legales. Tendrían que arreglárselas con sus propias ganancias ahora, pagar su propio alquiler, construir su propia seguridad sin un suegro rico o un padre generoso que habían aprendido demasiado tarde a apreciar. Me subí a mi coche y volví a mi apartamento. La casa era mía de nuevo. La herencia estaba asegurada. Las batallas legales habían terminado. A Saúl no le quedaba nada que tomar. Nada que impugnar. Nada que esperar. Pasé 20 años enseñándole independencia. 8 años dándole ventajas. 3 meses mostrándole consecuencias. La educación estaba completa. 3 semanas pasaron después de la vista de desahucio. La fecha límite del 1 de junio se acercaba. Mantuve mi rutina, esperando ver si Saúl y Belén se irían voluntariamente o requerirían la aplicación del sheriff.
Luego, un martes por la noche a finales de mayo, sonó el timbre de mi apartamento. No esperaba a nadie. Sí, papá, soy yo. La voz de Saúl llegó por el interfono, apagada. ¿Puedo subir, por favor? Solo 10 minutos. Consideré negarme. Pulsé el botón en su lugar. ¿Por qué? Porque necesito hablar contigo cara a cara. No a través de abogados. Solo nosotros. Hice una pausa. Luego le abrí la puerta. Saúl apareció en mi puerta, con un aspecto disminuido, ropa gastada, ojos cansados, hombros curvados hacia adentro. Este no era el hombre de Nochebuena. Se quedó en mi umbral, sin presumir de entrar. Tienes 10 minutos. Me hice a un lado. Entró lentamente, se quedó de pie cerca de la entrada. Crucé los brazos, mantuve la distancia. Encontramos un apartamento, comenzó. Por 2.000 al mes. Es pequeño, pero es lo que podemos pagar ahora. El problema es que no está listo hasta mediados de junio. Necesitamos 2 semanas más. Tuviste 60 días. Elegiste esperar hasta que se acercara el plazo. Estábamos tratando de encontrar algo mejor. Todo cuesta más de lo que esperábamos. Los honorarios legales por luchar contra ti. Miró sus manos. Acabaron con nuestros ahorros. Esas fueron vuestras elecciones. La mala planificación financiera no me obliga a extender plazos. Saúl asintió lentamente. Darío nos dio 46.500, pero no dará más. Está furioso por las pérdidas judiciales. Dijo, sois demasiado tercos y ahora estáis solos. Me permití una leve sonrisa. Intentó comprar una solución. Cuando eso falló, retiró el apoyo. Suena familiar. Asistencia condicional basada en el éxito. ¿Cómo se siente estar en el lado receptor? Entiendo el punto. La voz de Saúl era baja. ¿Y Belén? ¿Cómo está lidiando con esto? Su expresión se ensombreció. Me culpa por todo. Dice que debería haber sabido que tenías dinero, que debería haber arreglado esto. Me llama fracasado a diario. Esas son las mismas palabras que usó sobre mí en Nochebuena. No dijiste nada, entonces. Ahora entiendes lo que cuesta el silencio. Lo entiendo. Demasiado tarde, pero lo entiendo. Permanecimos en silencio. Fuera de mi ventana, el tráfico vespertino de Bilbao zumbaba. Saúl se movió, agotado. No pido perdón, dijo finalmente. No te pido que cambies el testamento. Entiendo que se ha ido. Solo pido 2 semanas. Eso es todo. Solo 14 días más. Te di 8 años. Esos son 4.176 días de vivienda gratuita. Estás pidiendo 14 más. La respuesta es no. Papá, por favor. La orden judicial dice 1 de junio. Ese plazo se mantiene. Estás fuera para entonces o el sheriff lo hará cumplir. Esta conversación ha terminado. Saúl me miró directamente por primera vez. Vine aquí sabiendo que probablemente dirías que no. Vine de todos modos porque tenía que intentarlo, no por la casa o el dinero. Entiendo que se han ido, solo para ver si queda algo entre nosotros que valga la pena salvar. Nochebuena, respondió a esa pregunta. Asintió, se movió hacia la puerta, su mano se posó en el pomo. Para que conste, lo siento. No por perder el dinero, por decepcionarte. Si hubieras mostrado esta conciencia en Nochebuena, nada de esto habría pasado. Lo sé, pero no lo hice. Y ahora estoy viviendo con ello. Sí, lo estás,
Adiós, Saúl. Se fue sin otra palabra. Me quedé en la puerta cerrada, escuchando sus pasos desvanecerse por el pasillo. Luego caminé hacia mi ventana. Le vi emerger a la calle de abajo, meterse en su Honda. Se sentó allí por un largo momento antes de encender el motor. Cerré la cortina. Durante los siguientes días, pasé por la casa de vez en cuando, no acechando, verificando. Aparcaba a una manzana, observaba durante 10 minutos, anotaba el progreso. Camión de alquiler el miércoles, cajas cargadas el jueves, muebles sacados soltó el viernes. El 30 de mayo, observé desde mi coche cómo Saúl y Belén hacían los últimos viajes. Belén cerraba el maletero repetidamente, sus movimientos bruscos por la rabia. Saúl se movía mecánicamente, cargando cajas sin expresión. No me vieron mirando. Al anochecer, el camión se había ido. 1 de junio. Mi móvil vibró. Mensaje de texto de Saúl. Estamos fuera. La casa está vacía. Las llaves están en la encimera de la cocina. Tecleé una sola palabra. Enterado. No llegó respuesta. No era necesaria. El 1 de junio llegó en domingo. Conduje a la casa al mediodía. Entré con mi llave original. Las llaves que Saúl mencionó estaban en la encimera de la cocina. 2 copias etiquetadas con una etiqueta de ferretería. Caminé por las habitaciones vacías. Marcas de rozaduras en el suelo. Agujeros de clavos en las paredes. Hendiduras en la alfombra donde los muebles habían estado durante 8 años. La arquitectura fantasma de su vida en mi espacio. En el dormitorio principal encontré algo que se les había pasado. Una pequeña foto enmarcada caída detrás de donde había estado el tocador. Saúl y Belén el día de su boda hace 7 años. Jóvenes, esperanzados, seguros de su futuro. La cogí, la estudié por un momento, luego la dejé en el alféizar de la ventana. Ya no era mi preocupación. Cerré todas las puertas con llave, revisé todas las ventanas. La casa estaba segura, vacía, mía de nuevo. Afuera me quedé en el porche, con las llaves en la mano. 8 años de ocupación terminados. Saúl había enviado un mensaje de texto de cumplimiento. Se había mudado sin la aplicación del sheriff. Se había ido en silencio. La educación estaba completa. Las consecuencias entregadas. La justicia lograda. Me subí a mi coche y volví a mi apartamento. Detrás de mí, la casa estaba vacía, esperando lo que viniera después. En algún lugar de Bilbao, Saúl y Belén desempaquetaban en su apartamento abarrotado, se ajustaban a pagar el alquiler, aprendían a vivir sin las ventajas que habían dado por sentado. Eso tampoco era mi preocupación. Pasé 20 años enseñándole independencia a Saúl, 8 años dándole oportunidades, 6 meses mostrándole consecuencias. La lección había terminado. Si aprendía de ella, era su elección ahora, no la mía. Aparqué en mi garaje, subí en el ascensor, abrí mi puerta. Dentro, todo estaba exactamente como lo había dejado. Mi espacio, mi paz, mi vida, sin ser perturbada por personas que habían aprendido a valorar la riqueza por encima del carácter. Preparé la cena, comí en mi pequeña mesa y sentí algo que no había sentido desde antes de Nochebuena. Satisfecho, no feliz, no triunfante, simplemente terminado. La historia había llegado a su conclusión natural. Junio pasó a julio. Volví a mi rutina de trabajo completa en el GAO, completé los informes de auditoría trimestrales que había estado gestionando, preparé informes para la supervisión del Congreso.
Mis colegas no notaron nada diferente en mí. Yo era el mismo auditor principal que había sido durante décadas. Metódico, minucioso, confiable. La casa estuvo vacía durante junio mientras consultaba con un agente inmobiliario. El valor de mercado se había mantenido estable en 600,000. La puse a la venta a principios de julio y se vendió en 3 semanas. Comprador en efectivo, sin complicaciones. Los costes de cierre me reportaron 590,000 netos. Nunca volví a visitar la casa después del 1 de junio. El agente se encargó de todo. Inspecciones, reparaciones, presentación, visitas. Cuando la venta se cerró a finales de julio, firmé documentos en la oficina de Vidal Prieto, acepté el cheque y completé la transacción sin ver la propiedad. El dinero se transfirió a mi cuenta. 590,000 que nunca llegarían a Saúl. Decidí semanas antes dónde iría. La Fundación Educativa de Bilbao ocupaba un modesto edificio de oficinas en el ensanche. Programé una reunión con su directora, Margarita Chen, para principios de agosto. Señor Expósito, gracias por venir. Ella me estrechó la mano calurosamente. Su consulta sobre donación fue intrigante. Le expuse mi intención en el correo electrónico inicial. Ahora, le expliqué completamente. Estoy donando las ganancias de una venta de propiedad, 590,000 euros. Quiero que se utilice para becas universitarias para estudiantes de familias de bajos ingresos. Financiación completa de 4 años para tantos estudiantes como la cantidad permita. La expresión de Margarita cambió de interés profesional a genuina sorpresa. Eso es notablemente generoso. ¿Puedo preguntar qué le inspiró? Creo en dar oportunidades a los jóvenes que las apreciarán. Estudiantes que entiendan el valor de la educación porque han tenido que luchar por ella. Ella asintió lentamente. Podríamos financiar aproximadamente 15 becas completas con esta cantidad, 4 años cada una. Matrícula, libros, gastos básicos de manutención en universidades públicas vascas. 15 vidas cambiadas. Eso es suficiente. Trabajamos los detalles durante la siguiente hora. La fundación gestionaría la selección y distribución de las becas. Mi nombre se mantendría confidencial, sin publicidad, sin reconocimiento. Las becas se otorgarían puramente en función de la necesidad y el mérito. ¿Le gustaría recibir actualizaciones sobre los beneficiarios?, preguntó Margarita. Muchos donantes disfrutan viendo el impacto. No. Confío en su criterio para seleccionar a estudiantes merecedores. Más allá de eso, no necesito saberlo. Ella me estudió con curiosidad. Esto es inusual. La mayoría de los principales donantes quieren participación o reconocimiento. No soy la mayoría de los donantes. El dinero tiene un propósito ahora. Eso es suficiente reconocimiento. Firmé la documentación de la donación, transferí los fondos y me fui con un simple recibo. 590,000 redirigidos de un hijo que había desperdiciado ventajas a 15 estudiantes que se las habían ganado. La carta llegó 3 semanas después. Reconocimiento formal de la fundación. 15 becas financiadas. Nombres retenidos según mi solicitud, pero se incluyeron breves descripciones. Estudiantes universitarios de primera generación, supervivientes de hogares de acogida, hijos de padres solteros con múltiples trabajos, jóvenes que entendían la lucha y valoraban la oportunidad. Leí la carta una vez, la archivé en el cajón de mi escritorio y no volví a mirarla. Septiembre trajo rutina, trabajo, el ritmo tranquilo que prefería. No supe nada de Saúl, ni llamadas, ni mensajes de texto, ni cartas. El silencio era mutuo y apropiado. A través de canales indirectos, me enteré de fragmentos.
Un amigo de un colega conocía a la hermana de Belén. Saúl y Belén estaban en su pequeño apartamento. El matrimonio tenso, pero intacto. Saúl seguía en su trabajo tecnológico. Belén seguía dirigiendo su estudio de fitness. Pagaban su alquiler, gestionaban sus facturas, vivían sin redes de seguridad ni benefactores ricos. Estaban aprendiendo lo que significaba realmente la independencia. No sentí satisfacción al escuchar esto, ni triunfo, solo la confirmación de que las consecuencias eran reales y se estaban enfrentando. Una tarde, a finales de septiembre, estaba sentado en mi escritorio revisando informes de auditoría cuando Marco se detuvo en mi cubículo. Rolando, pareces diferente últimamente, más tranquilo quizás. Levanté la vista de mi ordenador. Sí, no sé exactamente qué es, pero lo que te molestaba el año pasado parece resuelto. Algunas situaciones requerían atención. Han sido abordadas. Asintió, entendiendo que yo no elaboraría. Me alegro por ti, amigo. La vida es demasiado corta para cargar con pesos que no necesitamos. Después de que se fue, consideré su observación. ¿Era yo diferente? Quizás. Había eliminado relaciones tóxicas, impuesto límites, asegurado que mis recursos sirvieran a propósitos dignos. El peso de las expectativas decepcionadas se había ido. Volví a mi informe de auditoría. Números alineados, gastos rastreados, fondos federales contabilizados correctamente. El trabajo que había hecho durante 40 años, el trabajo que daba estructura y significado a mi vida. Esa noche, preparé la cena en mi pequeña cocina. Comí en mi pequeña mesa y vi las noticias brevemente. Luego, leí revistas financieras hasta la hora de acostarme. La misma rutina que había mantenido durante décadas, pero más limpia ahora. Sin llamadas de Saúl pidiendo favores. Sin actuación de pobreza para enseñar lecciones. Sin esperar el desarrollo de un carácter que nunca llegó. Solo mi vida vivida en mis términos, según mis valores. La historia que contaría la gente, si alguien la contara, sería simple. Un auditor de 64 años tomó decisiones sobre su patrimonio. Esas decisiones se ejecutaron legalmente, se mantuvieron en los tribunales y resultaron en contribuciones caritativas que beneficiaron a jóvenes merecedores. Limpia, profesional, con principios. La historia que Saúl contaría, si la contara, sería diferente. Pero esa narrativa no era mía para controlar ni para preocuparme. Le di 20 años de ventajas ocultas, 8 años de vivienda gratuita, múltiples oportunidades para demostrar carácter. Él me mostró quién era. Yo respondí en consecuencia. Las balanzas estaban equilibradas, las cuentas saldadas, la auditoría completa. Octubre llegó con lluvia temprana. Caminé al trabajo cuando el tiempo lo permitía. Conduje cuando no. Mantuve mi rutina. La casa era ahora el hogar de otra persona. Mi testamento estaba archivado con Vidal Prieto. Legalmente sólido, probado, en los tribunales. 15 estudiantes comenzarían la universidad el próximo otoño con financiación completa. Todo lo que pretendía lograr estaba hecho. Cerré mi portátil una tarde, habiendo terminado el trabajo del día desde casa. Fuera de mi ventana, las luces de Bilbao brillaban en la oscura humedad. En algún lugar de esta ciudad, mi hijo luchaba con las consecuencias que se había ganado. En otro lugar, 15 jóvenes se preparaban para oportunidades que se les habían dado. No sentí la necesidad de saber más que eso. Mañana traería más auditorías, más informes, más rutina. Eso era exactamente lo que quería. La historia había terminado. La justicia estaba hecha. El resto era simplemente
vivir. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale me gustas a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.